y unidad número 7, que habíamos desarrollado la semana pasada. Pero antes de empezar con el desarrollo, antes de empezar con el repaso, me gustaría tener en cuenta y saber un poquitito si tanto la turma E como la turma F ya conocen o saben los ítems o los temas que van a ingresar para el primer examen parcial. Si me pueden dar su comprendido, si es que conocen los temas que van a ingresar, las unidades que tienen que estudiar. Adriani, ¿cómo estamos? Perfecto. Turma E, he recibido el mensaje. Y la turma F, la turma F ya tiene también los temas. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya tienen también los temas entonces. Reitero, unidad 2 a la unidad 7. Los temas que van a abarcar, que van a ingresar para lo que es el medicina legal, el primer examen parcial, son perfectos, desde la unidad 2 hasta la unidad 7. Así mismo, Adriana, unidad 2 a la unidad 7. Y en cuanto al material, recuerdan que el sábado había alzado en el grupo de delegados un material que es una retroalimentación. Retroalimentación quiere decir donde están los puntos más importantes de la unidad 2 hasta la unidad 7. Pero atiendan bien, cuando hablo de los temas más importantes, no quiere decir que están todos o toda la unidad en sí. Rescaté, hice un resumen de aquellos puntos más interesantes, más lo que hace falta recalcar y estudiar. Así como también, recuerden que les había dicho cuáles son los temas que yo quería que ustedes marquen para estudiar, porque son temas de examen. Esos temas, justamente esos temas, son los que están en ese material. Entonces, por favor, si pueden compartir con sus compañeros, con sus colegas, de manera que ellos sepan también dónde encontrar la información, dónde encontrar los temas para estudiar. De igual forma, tienen que estudiar toda la unidad 2, toda la unidad 3, toda la unidad 4, 5, 6 y 7. Pero ahí, sobre lo que es los puntos más importantes de cada una de estas unidades, están en ese material. Pueden aprovechar también y a la par de ir leyendo. Perfecto, Francis. Excelente. No, hago eso justamente por el hecho de que habían algunos alumnos, no estoy diciendo del sexto semestre, ni mucho menos de este grupo, pero algunos alumnos que estaban mencionando que los docentes no les facilitan los temas, de manera a evitar justamente ningún tipo de duda, que no haya ningún problema. Reitero nada más, los temas ya están, ya habíamos hablado que eran de la unidad 2 a la unidad número 7 y también están justamente en ese material de retroalimentación que se les envió el día sábado, para ser exacto, cerca de las 5 de la tarde. Entonces, utilicen ese material, utilicen los cuestionarios que tienen, utilicen también a la hora de estudiar el crucigrama médico legal que habíamos hecho, porque va a servir para entender mejor los puntos de la unidad número 4. También me gustaría que hagan propicia la ocasión para decirles a los compañeros, ya sé que lo hicieron la semana pasada, pero los que no estuvieron presentes en aquella clase, quiero recordarles
que para poder estar habilitados, o sea, para poder rendir lo que es medicina legal, ya que es una materia vía plataforma, es necesario de que avancen en la plataforma hasta la unidad 7. Reitero, tienen que avanzar en la plataforma, tienen que tratar de ir avanzando en la medida de su posibilidad. Entonces, una vez que lleguen a la unidad 7, terminen de ver los videos, terminen esa unidad, ahí van a estar habilitados para poder rendir. Y en el momento de rendir, vuelvo a reiterar, no utilicen traductor. Por favor, les pido esto. Les había contado que tuve justamente experiencia con alumnos de otros semestres que usaron el traductor y le cambiaba el contexto, le cambiaba lo que significaba y marcaban mal. Entonces traten por favor de rendir de acuerdo a lo que entienden o cómo leen. Por ello traten de utilizar el tiempo al máximo. Si tienen 30, 40, 50 o 60 minutos para rendir, utilicen al máximo. No se apuren para marcar las opciones. Recuerden que son un total de 15 puntos que se están jugando. Así que por favor, aprovechen y vayan utilizando el tiempo al máximo. Prepárense de la mejor manera para poder rendir. Y cuando hablo de prepararse, me refiero a que traten, por favor, también de leer ese material que les envié, ese simulacro, que es algo similar a cómo se puede presentar el examen parcial. Claro que con otras preguntas, pero muy similar a cómo va a ser el examen. Ese simulacro que envié tiene un total de 33 preguntas. Falso y verdadero, selección múltiple. Entonces aprovechen esos materiales para ir estudiando. Aprovechen esos materiales, por favor, para entender. Y si tienen alguna duda, si es que algo no entienden o no comprenden de las unidades 2 a la unidad 7, me envían un mensaje preguntando sobre cuál de ellas es la duda. Si es que no entienden, me dicen, doctor, no entiendo qué es lo que quiere decir con, por ejemplo, fenómeno cadavérico tardío. Yo voy a tratar entonces de explicarles en qué consiste o cómo es, o por lo menos orientarles en base al material o dónde encontrar. Entonces, por favor, si no entienden o no comprenden algo, me envían un mensaje o también tienen mi correo para enviarme a través del correo y yo voy a ir viendo entonces cómo respondo en la brevedad posible. Quería avisar también que desde el 7 de septiembre ya está habilitada en la plataforma para aquellos alumnos que quieran entregar el trabajo práctico, ya está habilitado. Hay algunos alumnos que ya entregaron y ya tienen calificación. Reitero, desde el 7 de septiembre ya está habilitada la plataforma para entregar los trabajos prácticos. Aquellos que ya entregaron pueden entrar, conferir la nota, ya tienen nota. La data de entrega o hasta cuándo hay tiempo para entregar, hasta el 5 de noviembre. Hay tiempo para entregar el trabajo práctico hasta el 5 de noviembre. Reitero entonces, por favor, aquellos que ya tienen su trabajo listo, aquellos que han verificado que esté todo en condición, pueden alzar en la plataforma. Entonces, suelo hacer o día de por medio o por lo menos al terminar la jornada reviso y aquellos trabajos que ya están voy calificando.
Si antes de alzar en la plataforma quieren enviarme al correo, también lo pueden hacer. Había enviado a los delegados mi correo, entonces el que quiere puede optar y enviarlo ahí. Entonces voy a tratar de ver si está todo conforme o le falta algo para poder indicar. Pero como dije en su momento, es opcional, no es una obligación de que ustedes envíen a mi correo. Si quieren, ya lo alzan directo a la plataforma. Reitero, ya está habilitado, así que depende exclusivamente de ustedes que vayan alzando su trabajo. De la turma F, hay ya un total de 7 alumnos que ya entregaron su trabajo y que ya tienen nota. Estos 7 alumnos de la turma F ya pueden entrar y conferir la nota. Reitero, los que enviaron su trabajo ya tienen nota. Entonces pueden entrar y mirar la nota que le corresponde. ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Alguna duda que tengan sobre lo que es el trabajo práctico o sobre los ítems que van a entrar para el examen parcial? ¿Consulta o duda? Adrieni, ¿alguna consulta, alguna duda? Francis, ¿alguna consulta, alguna duda en referente al trabajo práctico o alguno de los temas? Bueno, estamos entonces. Quedamos ya de esa forma. Reitero, si quieren saber si es que eventualmente posterior a la clase del día de hoy surge alguna cuestión, no duden en preguntar. Me lo pueden preguntar de manera directa o también si quieren a través de sus delegados y ellos van a hacer lo propio para ir preguntando. Bueno, antes de iniciar con el repaso de la unidad 6 y la unidad 7, quiero aprovechar para mostrar e invitarles justamente a lo que será, bueno, atendiendo a que en este mes de septiembre, denominado justamente el septiembre amarillo, para tratar de prevenir, para tratar de valorizar un poquitito, la Universidad Central del Paraguay, la UCP, está organizando actividades que tratan de involucrar a los alumnos, que traten de involucrar a los docentes y a toda la comunidad educativa en sí. Y por ello está organizando para este viernes 17 de septiembre una charla justamente hablando un poquitito de lo que es la salud emocional y la valoración de la vida. ¿Por qué este mensaje? Justamente se tomó el mes de septiembre para tratar de ver un poco el índice elevado de muertes por suicidio, por depresión, por problemas mentales ocasionados y más todavía en la juventud. Reitero, la UCP, filial de Ciudad del Este, está organizando para este viernes 17, a partir de las 17 horas, una charla justamente con un grupo de docentes, aquellos que tengan la intención de participar, aquellos que quieran conocer un poco más, pueden informarse con el departamento de marketing e inscribirse con ellos. La inscripción es 3 kilos de alimentos no perecederos. Esto a la vez va a servir justamente para organizar pequeñas cestas que van a ser entregados como una actividad también que está organizando la facultad. Mayores datos, mayores informes al respecto podrán acceder y tener, reitero, con el departamento de marketing que está en el 4º piso. Entonces, por favor, aquellas personas interesadas, aquellos alumnos o alumnas
que quieran conocer un poco más e interiorizarse, pueden ir al departamento de marketing para ir viendo los temas. ¿Quiénes son los docentes? ¿Quiénes son las personas que estarán disertando en esa ocasión? También tienen en la presentación, en el slide, reitero entonces, la inscripción, 3 kilos de alimentos no perecederos. Por favor, entonces, traten de participar, va a ayudarles en todo lo que es justamente la promoción y sobre todo, es algo que hay que tener en cuenta. Hay muchos estudiantes de la carrera de medicina, como también jóvenes en línea general, que están pasando por situaciones emocionales, con problemas justamente. Entonces, para conocer un poco, si de repente en nuestro entorno, si tenemos algún colega y que está dando señales de que está pasando por un mal momento y no prestamos atención a esas señales, es este el momento para conocer un poco más del tema. Reitero entonces, 17 de septiembre, la cita está hecha. 3 kilos de alimentos no perecederos. Inscríbanse, por favor. Hagan el famoso tocorre. Hagan llegar, hagan extensiva la invitación a todos los alumnos de la turma E y de la turma F. También, si tienen algunos amigos, algunos colegas, pueden invitar. Reitero entonces, para mayor información, para mayor datos, pueden comunicarse con el departamento de marketing. Pero ya saben, la inscripción, 3 kilos de alimentos no perecederos. Iniciamos el repaso de lo que hablamos la semana pasada. Iniciamos el repaso de la unidad número 6. La semana pasada, el martes pasado, teníamos 2 unidades. La unidad número 6, que hablaba de toxicología y toxicomanía, y la unidad número 7, que hablaba de psiquiatría forense y trastornos mentales transitorios. Ese era el título grande, por llamarle de una forma. Y a la par que íbamos hablando esa unidad, a la par que desarrollábamos la unidad 6 y la unidad 7, aproveché la ocasión para ir diciéndole algunos puntos o algunos temas principales que me gustaba o que quería que anoten. ¿Por qué? Porque les dije que es importante, porque sale en el examen y sobre todo para que presten atención a no confundirse, a no confundir algunos términos. Un ejemplo, en el slide que tienen ahora, en la presentación que tienen, habla de 2 palabras o 2 términos: toxicología y toxicomanía. La toxicología es la ciencia que estudia todos los tóxicos y las intoxicaciones. Cuando leemos el término logía, se refiere a una ciencia. Y en cambio, la palabra de abajo, cuando hablamos de manía, hacemos referencia a la dependencia, al uso exagerado. Uno tiene una manía por algo cuando le gusta mucho, cuando consume en demasía. Entonces, cuando hablamos de toxicomanía, nos referimos al abuso, al exceso de los tóxicos. Atiendan bien los términos. La toxicología, la ciencia que estudia los tóxicos o las intoxicaciones. Y la toxicomanía, la dependencia o el consumo exagerado de algunos tóxicos. Lo digo esto antes de presentar el material que ustedes de hecho ya tienen, porque es este mismo material. La única diferencia que ahora comprimí un poco más, en vez de tener
80 slides cada unidad, comprimí en 30. ¿Por qué? Porque he quitado muchas imágenes, he quitado algunos puntos que considero que se pueden dejar para estudiar en línea general, pero los más importantes o lo que quiero que resalten justamente están aquí. Y también figuran en esos materiales que dijo justamente Francis, que había enviado y compartido con la turma, en ese que dice retroalimentación de la unidad 2 al 7, van a encontrar este mismo material, estos mismos puntos. La toxicología, ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones. Es el estudio de los efectos nocivos que pueden causar algunas sustancias químicas sobre los seres vivos. Reitero, toxicología, ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones. Toxicología. Y toxicomanía, el estado derivado del uso exagerado del consumo de determinadas sustancias tóxicas, como ser morfina, cocaína, heroína, alcohol, nicotina y barbitúricos. Reitero entonces, la toxicología, la ciencia, la toxicomanía, el uso exagerado del consumo de determinadas sustancias tóxicas. Dos conceptos que quiero que marquen. Dos conceptos elementales porque ambos aparecen en el examen parcial. Reitero esto para que ustedes comprendan, para que ustedes entiendan que estos dos conceptos tienen que marcar. Y les dije la semana pasada y vuelvo a decirlo, puede salir en el examen un ejemplo, falso y verdadero, y coloco: la toxicología es el estado derivado del uso exagerado del consumo de determinadas sustancias tóxicas, como la morfina, cocaína, heroína, alcohol, nicotina, barbitúricos. Falso o verdadero. Y en este caso la afirmación va a ser falsa. ¿Por qué? Porque coloqué el título de toxicología, pero el concepto o la definición correspondía a toxicomanía. Ese tipo de pegadiñas, ese tipo de trampas es lo que se puede presentar en el examen. Por ello es que necesito que comprendan, que se fijen justamente aquello que aparece resaltado o que aparece en negritas, es justamente para que ustedes entiendan, para que traten de comprender. Anoten, por favor, toxicología y toxicomanía. Hablamos también de las sustancias toxicomanígenas, que son todos los fármacos de uso médico o no capaz de provocar adicción o farmacodependencia. Concepto de droga. ¿Qué es droga? Cualquier sustancia química capaz de modificar el funcionamiento de un ser vivo. Este concepto en su momento había pedido, y recalco, anoten, tanto droga como más adelante vamos a hablar drogadicción, son temas que aparecen en el examen. Ambas definiciones necesito que las marquen. Entonces ya tienen toxicología, toxicomanía, droga. Anoten, por favor, estos tres marquen para estudiar. La droga, cualquier sustancia química capaz de modificar el funcionamiento de un ser vivo. Y estudiamos la clasificación de las drogas
según su sustancia, el efecto de la sustancia, en 4 grupos. Y yo les dije que de esos 4, 3 de ellos marquen. De los 4, 3 de ellos marquen para poder estudiar, para poder tratar de asimilar y entender qué es lo que dice. El primero, drogas estimulantes. Marquen ya este primero, de vuelta recalco, marquen drogas estimulantes, caracterizada por la determinación de euforia y sobrevaloración de las potencialidades del consumidor. Y entre sus ejemplos o prototipos están justamente anfetaminas, cocaínas, drogas estimulantes. La característica de este tipo de drogas es la determinación de euforia y sobrevaloración de las potencialidades del consumidor. La segunda, que también necesito que anoten, que marquen para poder estudiar, las drogas depresoras que actúan o que tienen una acción inhibidora sobre los centros corticales. El ejemplo o el prototipo de droga que hace mención es el alcohol. Anoten entonces, segundo de los 4. El primero, estimulantes. Segundo, depresoras. Luego pasamos a las drogas alucinógenas o psicodélicas. Este tipo de drogas son aquellas que causan un efecto distorsionante de la percepción espacial. O sea, el que consume este tipo de drogas, como LSD, Loripón o algunos como el cannabis, hace que pierda la noción de dónde está y en ocasiones inclusive puede perder la vida. ¿Por qué? Porque estas drogas las hacen alucinar, salen en medio de la calle, en medio de la rúa, como dicen, del asfalto, sin poder ver, sin entender lo que pasa, o también se lanzan de edificios o de lugares altos. Reitero entonces, drogas alucinógenas. Siguiente, también necesito que marquen. Esta es la tercera de las 4. Esta es la tercera que quiero que marquen. De 4 clasificaciones, 3 son los que quiero que marquen. Y esta es otra, droga modelo. ¿Cuál es la droga modelo? Hace referencia al alcohol. Lo que determina justamente su condición de droga modelo es que la única sustancia de consumo legal. ¿Por qué dice consumo legal? Porque el alcohol se puede conseguir en el supermercado, en la despensa, en el kiosco, en un 24 horas. En cualquier lugar se vende. La única prohibición o restricción es justamente la mayoría de edad. Si uno es mayor de edad, puede comprar. Si fuese menor de edad, en teoría o por ley, no se permite la venta a menores de edad. Y causa la misma gama de efectos nocivos que una droga. Reitero, la droga modelo es el alcohol. Anoten entonces, por favor, de 4 tipos de drogas, de acuerdo a la clasificación, de acuerdo al efecto, anoten estimulantes, depresoras y droga modelo. Marquen, por favor, en el material que tienen, marquen en su agenda para poder estudiar. ¿Por qué? Porque son temas de examen. Aparecen en el examen parcial. Aparecen en la primera prueba parcial que van a tener. La intoxicación por psicofármaco, habíamos dicho que es algo
que normalmente ocurre en servicios de urgencia, en hospitales, que llegan hasta él personas que han sido intoxicadas. Intoxicadas quiere decir, han consumido a más, han consumido por accidente o de manera intencional. La ingesta accidental ocurre en niños. ¿Por qué? Porque está al alcance de ellos esta gama de psicofármacos que normalmente está en la casa de cada uno. ¿Por qué? Porque papá consume, porque mamá consume, o de repente un tío o un pariente que está en la casa consume algún tipo de psicofármaco. Entonces los niños ven, piensan que es algo normal o piensan que es un caramelo y consumen a más, y esto le puede causar una intoxicación. En adultos, la ingesta ya es de manera intencional. La intoxicación ocurre por una sobredosis. ¿Por qué? Porque en línea general, el ser humano, y más aún el paraguayo, está acostumbrado a automedicarse. El paraguayo está acostumbrado a tomar el medicamento. ¿Por qué? Porque un primo toma y le pasa el dolor de cabeza. O porque un vecino tiene presión alta y por eso toma ese medicamento. O porque el abuelo toma justamente porque tiene psicosis y para disminuir justamente los efectos consume esto. O también porque hay un primo lejano que tiene justamente depresión, tiene problemas depresivos y para eso toma un antidepresivo. Entonces él compra y toma también. El paraguayo es especialista en automedicarse y la automedicación no es buena porque cada persona tiene un organismo diferente, tiene una reacción diferente. Reitero, la sobredosis de manera intencional en adultos también es una de las causas de consulta a estos centros asistenciales. En ocasiones lo hacen a propósito. ¿Por qué? Porque querían suicidarse. Y van a decir, Jamba, eres la Yeyucacé, ¿por qué se quiere matar? Y porque se aplazó en medicina legal. Y por eso él piensa que acaba el mundo. No termina el mundo ahí. Reitero, justamente por eso, por este tipo de acciones, es lo importante en participar en la charla del 17 para poder comprender y no se encuentra la solución en intoxicarse o en consumir de manera intencional medicamentos para tratar de quitarse la vida. Es importante socorrer a las personas y llevar a los centros asistenciales, al sanatorio, al hospital, a lo que esté más próximo, porque hay que atender que el uso de antídotos no está recomendado en todos los casos. Reitero, el uso de antídotos no está recomendado en todos los casos. Fíjense, por favor, en el material está en negritas para que ustedes presten atención, para que resalte y se den cuenta y digan, por algo el profesor ya colocó en negrita esto para que podamos leer, para que podamos entender a qué hace mención. Reitero entonces, siendo las 16:55, el uso de antídotos no está recomendado en todos los casos. Estos pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves. Habíamos hablado de psicofármacos, habíamos hablado que son medicamentos o fármacos que se encuentran normalmente en la casa, que están al alcance ahí. Y mencionamos que el paraguayo o el famoso paraguayito está acostumbrado a automedicarse. Está acostumbrado porque dice fulano toma y consigue. Por más de que sea vendido bajo receta,
El paraguayo siempre tiene un amigo o alguien que vende este tipo de psicofármacos. Y 4 son los que vamos a citar: los ansiolíticos, los antidepresivos, los antipsicóticos y los estabilizadores de ánimo. Los ansiolíticos, medicamentos o fármacos que ayudan o están destinados a disminuir o eliminar los síntomas de ansiedad. Los antidepresivos, fármacos que actúan sobre las alteraciones del humor. Los antipsicóticos, justamente fármacos que ayudan a la psicosis. La psicosis es justamente aquellas ideas delirantes o alucinaciones. Y los estabilizadores de ánimos, los fármacos que reducen la frecuencia y la severidad de episodios maníacos. Mencionamos también la semana pasada que hay un punto importante, y por más que en su momento hicimos un poco de broma para poder llamar la atención, tenemos que entender que este título que aparece en el slide número 19 ahora habla sobre qué es el alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad grave, es una enfermedad crónica. ¿Y por qué? Porque es consecuencia del consumo reiterado y excesivo de bebidas alcohólicas. Al decir bebidas alcohólicas, hace mención que uno puede ser alcohólico por tomar todos los días cerveza y en excesiva cantidad, por depender del consumo de eso. Atiendan bien, está en negrita y está subrayado el concepto de alcoholismo. ¿Por qué le digo esto? Porque yo puedo colocar en el examen otra definición, por decir, tabacalismo no tenemos. Bueno, drogadicción, que es uno de los últimos temas de esta unidad 6, y le puedo decir, la drogadicción es una enfermedad crónica y generalmente progresiva causada por el consumo reiterado y excesivo de bebidas alcohólicas. ¿Falso o verdadero? Y en este caso la respuesta va a ser falso. ¿Por qué? Porque el concepto que leí corresponde al alcoholismo. Drogadicción es otra, justamente la definición o el concepto que tienen ustedes también en el material. Para que sea lo correcto, tiene que aparecer así como está en el material, así como tienen en la plataforma. Este mismo concepto van a encontrar en la plataforma, en el manual del alumno. Reitero entonces, el alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva causada por el consumo reiterado y excesivo de bebidas alcohólicas. Uno cuando consume mucho alcohol, uno cuando consume mucha bebida alcohólica, puede llegar a tener trastornos en la coordinación del habla, como también causarle sueño. Habrán visto, por ejemplo, algunos borrachos que no se entiende lo que dice. ¿Por qué? De tanto que consumió, ya no puede coordinar sus palabras. De tanto que ya tomó, ya tiene sueño. Habrán visto también los famosos ocaúa o qué. Él está sentado en su lugar y duerme ahí borracho. De tan borracho que está, se queda dormido en cualquier lugar, en la silla, en cualquier lugar. ¿Por qué? Por la excesiva cantidad de alcohol que consumió. Y en el peor de los casos, incluso puede llegar al coma alcohólico justamente.
el consumo nocivo del alcohol puede llevar justamente a este tipo de cosas. Y es una carga para la sociedad. Y no solo para la sociedad, también para la familia. Porque el primer problema del alcohólico, el primer problema que ocasiona el enfermo, es justamente con su entorno familiar. Empiezan las peleas, empiezan las agresiones, los insultos. Luego esto se extiende a los vecinos. Incluso llegan este tipo de problemas al trabajo. Es por ello que se dice que el alcoholismo o el consumo exagerado conlleva una carga pesada para la sociedad. El alcohol produce una dependencia física y psíquica. Psíquica en el sentido que aquí, a través de la psique, o sea, mentalmente o psicológicamente, uno dice, deja de tomar alcohol y ya dice, me siento mal. Creo que me duele la cabeza. No, tiene ansiedad. O también porque deja de tomar, cuando ocurre la famosa abstinencia, ya tiene insomnio, no puede conciliar el sueño. Empieza a tener temblores, no porque o tiene mal de Parkinson, sino que los temblores porque no consume el alcohol, porque no toma. Va teniendo los problemas de delirio. ¿Delirio qué quiere decir? Se imagina cosas, habla con gente, piensa que hay gente que le habla, que no existe o que no está, o de repente con animales, o habla solo. Estos son algunos de los síntomas de la abstinencia. El consumidor, el alcohólico, cuando empieza a tener estos problemas, ¿por qué? Porque él es dependiente del alcohol, desaparece estos temblores y todo lo demás cuando él consume un vasito o una copa del alcohol. Cuando él toma de vuelta su cerveza, su whisky, su casacha, ahí entonces él vuelve a recobrar. Y habíamos dicho, es como aquel auto que no tiene combustible y empieza a soquear. ¿A soquear por qué? Porque le falta algo. Esto es psicológico prácticamente para él, pero una vez que consume, él recupera las energías y la cordura. Algunas de las causas y consecuencias habíamos citado también en la unidad 6, que el alcoholismo se produce o uno llega a esta etapa de manera a través de la herencia. Y me van a decir, ¿cómo la herencia? ¿Uno adquiere eso tipo un bien o lo viene ya en el gen o en la sangre? No es así, sino que el niño o la persona que convive en ese tipo de ambiente, que ve como sus padres, como sus tíos o su entorno familiar es alcohólico, el día de mañana va a seguir el mismo camino, va a hacer la misma cosa, porque ve como una normalidad, como algo normal. Es por ello que dice que es una herencia. En cuanto a que los niños o menores que fueron criados en el ambiente de alcohólicos o familiares alcohólicos tienden a seguir la misma dirección o el mismo ejemplo que sus padres. Habla de una de las características de por qué la persona toma, por qué uno se convierte en alcohólico. Y citamos: deseo de huir, aspiraciones de felicidad, de bebedor habitual a alcohólico. Deseo de huir, hay personas que pretenden olvidar sus penas, olvidar sus quebrantos o esconderse en alcohol para no tener problemas. Se pelea con la novia y se va y se emborracha. Ahí él se olvida que se peleó con la novia. Se peleó en el trabajo y se va y toma otra vez para olvidarse de la pelea en el trabajo. Sacó nota 1 en medicina legal, ya toma otra vez para olvidarse que tuvo una mala nota. ¿Por qué? Porque no estudió.
son una de las causas, formas justamente que uno va cometiendo y repitiendo. Y una vez que se va repitiendo, de acuerdo a la repetición de esto, pasa de habitual a alcohólico. Antes lo hacía cada tanto, ahora ya la hace cada día. El alcohol, habíamos dicho que se convirtió en una moda. En una moda, ¿por qué? Porque cuando se hace un encuentro, cuando se hace una reunión, cuando se quiere compartir con amigos o con colegas, ¿qué es lo primero que hay? ¿Qué es lo que no tiene que faltar? Lo que no tiene que faltar es el alcohol. Lo que no puede faltar, la cerveza, el whisky, el vino, el champán, los licores. En todo encuentro, en toda reunión familiar, de amigos, lo que siempre hay es el alcohol. Fíjense, hoy es 14 de septiembre. Bueno, hoy está de cumpleaños Francis, el representante y el delegado de la turma F de Ciudad del Este. Invita a todos los alumnos de la UCP a su cumpleaños. Francis organiza un mega cumpleaños, pero no compra ni una sola cerveza, nada, solamente refrigerante, solamente gaseosa. ¿Qué va a pasar? Todos los alumnos, todos los amigos van a ir a saludar a Francis por ser su cumpleaños, por ser su aniversario, más cuando no encuentren nada de bebida alcohólica, a las 1 o 2 horas como máximo, cada uno ya va a empezar a despedirse, alegando que tiene que ir a estudiar o prepararse para el examen de medicina legal. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no hay bebida alcohólica. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de refrigerante, Francis compra 400 pas de cerveza Skol o Coronita y le invita a todos los alumnos? Les puedo asegurar que los alumnos se van a quedar hasta que termine de esos 400 pas de cerveza. Ahí no le va a importar si mañana tiene que rendir medicina legal o si tiene que ya preparar el trabajo práctico. ¿Por qué? Porque hay mucha bebida, porque hay mucha cerveza y no se puede desperdiciar. ¿Y por qué eso? No porque los alumnos o no porque los amigos de Francis sean borrachos, sino que lo que pasa es que el alcohol se convirtió en una moda. El consumo de alcohol se convirtió en algo normal y común. Tanto así, como dije, que es una costumbre que en todo encuentro, que en toda reunión desemboque justamente en el consumo de bebidas alcohólicas. Y es esa la realidad. Y pueden darse cuenta, se festeja el cumpleaños de algún pariente, de algún amigo, hay cerveza. Hay una reunión, hay cóctel. Hay otra cuestión, hay bebida alcohólica. Entonces da la pauta de que el alcohol es algo que se convirtió en costumbre y es moda. Por ello decimos la moda del alcohol. Aquí llegamos al punto de la drogadicción. Recuerdan que le había dicho anteriormente el concepto de alcoholismo. Y les puse el ejemplo. Si yo coloco tal cosa y digo está mal, lo propio sería, si yo digo, el alcoholismo supone el consumo recurrente, abusivo y autodestructivo de sustancias de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno, con graves consecuencias para la salud, tanto física como mental del individuo. Y usted me tiene que decir respuesta falsa, porque esa definición corresponde a drogadicción, no a alcoholismo. La drogadicción es la dependencia
o la adicción a las drogas. Drogas, recuerdan el tercer concepto que les pedí que marquen. Primero era tanatología. Después era, tanatología, toxicología, toxicomanía, droga y ahora drogadicción, alcoholismo. 5 conceptos que ya les estoy diciendo que marquen. Atiendan, por favor. Reitero, unidad 6, estos son los puntos principales para que puedan ir marcando. La drogadicción supone el consumo recurrente, abusivo y autodestructivo de sustancias de efecto, estimulantes, deprimentes, narcóticos o alucinógenos. La drogadicción también es conocida como drogodependencia o farmacodependencia. Reitero, la drogadicción es también conocida como drogodependencia o farmacodependencia. En los últimos puntos, en el último punto, para ser preciso, de esta unidad número 6, habíamos hablado del tratamiento del drogadicto en materia penal, específicamente de la ley 1340/88. Esta ley, lo que yo quiero que ustedes marquen, lo que yo quiero que encierren en círculo para poder estudiar es el artículo 4. Artículo 4 de la ley 1340, que hace mención justamente a las personas que fueron autorizadas para comercializar, suministrar o trabajar con fármacos dependientes, con los medicamentos, con esos fármacos, deberán emitir un informe mensual a la DINAR. ¿Quién es la DINAR? La Dirección Nacional de Narcóticos. Reitero, artículo 4 de la ley 1340 del año 88. No confundir este artículo con el artículo 4 de la Constitución del Paraguay. Anoten entonces, por favor, artículo 4, ley 1340. Siguiente unidad. Unidad 7. Acá vamos a hacer mención también a los puntos más importantes de esta unidad número 7. Habíamos hablado la semana pasada de lo que es la psiquiatría forense y algunos trastornos mentales. Entre ellos, empezamos hablando que la psicología y la psiquiatría constituyen disciplinas fundamentales para esclarecer casos determinados de las personas en el ámbito judicial. ¿Qué quiere decir? En algunos casos hay personas involucradas y para poder saber si en estos casos donde están estas personas involucradas, cuál es su condición o la salud mental, se requiere a 2 disciplinas, la psicología y la psiquiatría forense. Ambos van a tratar a través del perito de poder entender el comportamiento de las personas. El perito, recuerden que habíamos dicho persona aversada, persona que conoce, persona que entiende. En este caso, el perito psicólogo o el perito psiquiatra, aparte de conocer o de entender lo referente a esta materia, también tienen que conocer lo propio o tienen que conocer las leyes. ¿En qué sentido? Él tiene que conocer algunos artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal, del Código Civil, porque a través de eso, él va a poder saber si el comportamiento o la actitud de la persona que sufre alguna enfermedad o no, se encuadra para poder informar al juez. El perito, psicólogo y psiquiatra va a informar al juez sobre la condición o la salud mental de las personas que se hayan involucrado en el hecho. Y para poder hacer ese informe, él va a basarse en un triple diagnóstico.
O sea, en un diagnóstico de 3 niveles. En su primer nivel, va a estudiar la salud mental de la persona en el momento del hecho. En un segundo nivel, va a investigar la salud mental de la persona en el momento de la entrevista. Y en un tercer nivel, va a investigar la salud mental de la persona previo al hecho. Ejemplo, coloquemos a Juan como la persona que cometió un hecho delictivo. Juan le propicionó o le ocasionó la muerte a Luis. Entonces, ¿qué dice? Juan le dio 44 puñaladas a Luis. El perito psicólogo o el perito psiquiatra, para poder saber si lo que hizo Luis lo hizo porque tiene un problema mental o lo hizo directamente porque le gusta hacer eso. Y una persona que está dentro de la cordura, de la normalidad, entonces el perito va a ver la salud mental de Juan en el momento del hecho. Después de ocurrido el hecho, unos días después, va a hacer una entrevista a Juan y va a estudiar y analizar su comportamiento. Va a ver justamente en ese momento si es que cómo es la salud mental de Juan. Así también, en un tercer nivel, va a tratar de irse a cómo era antes del hecho Juan. ¿Por qué? Porque es importante saber la salud mental del imputado o del acusado durante el momento que realizó el hecho, en el momento de la entrevista y antes de la realización del hecho. Partiendo de esa base, tenemos el concepto de psiquiatría. ¿Qué es psiquiatría? El concepto que aparece ahora en el slide número 34. Esta imagen ustedes también tienen en su material de la unidad 7. En otro número de hoja o en otro slide, pero fíjense que es la misma. Y dice, la psiquiatría forense es la rama aplicativa de la psiquiatría que se orienta a esclarecer a través de métodos y técnicas propias el comportamiento y el estado psíquico, es decir, la salud mental de aquellas personas que se encuentran implicadas en hechos delictivos. Reitero, psiquiatría forense, rama aplicativa de la psiquiatría que busca esclarecer a través de métodos y técnicas propias el comportamiento y el estado de salud mental de la persona que está implicada en la realización de un hecho delictuoso. Marquen este concepto, porque este concepto de psiquiatría aparece también en el examen parcial. Reitero, por favor, quiero que marquen el concepto de psiquiatría forense, porque este sale del examen. Estado peligroso o peligrosidad. Habíamos hablado de 2 tipos de estado peligroso y dijimos justamente la predelictual y la postdelictual. Pre y post. La predelictual, conocida también como llamada social. La postdelictual, conocida también como llamada criminal. ¿Por qué le hago mención y énfasis en estos puntos? ¿Por qué? Porque es una sinonimia o una forma de llamarse, es una forma que se conoce también y puede aparecer en el examen de esa forma. Y para confundir, yo puedo colocar la peligrosidad predelictual, es conocida también como llamada criminal
Y la respuesta es falsa, porque la postdelictual es conocida como la llamada criminal, no la pre. La predelictual es conocida como llamada social. Y decimos que es peligrosidad predelictual a la posibilidad de que una persona llegue a cometer un hecho delictuoso. Quiere decir, por primera vez una persona puede delinquir. Existe la posibilidad. Por eso es llamada social, conocida también como predelictual. En cambio, cuando hablamos de una peligrosidad postdelictual, nos referimos a que un individuo que ya ha delinquido pueda volver a delinquir o tenga probabilidades de reincidencia. Atiendan entonces, por favor. Pre y postdelictual, ambos conceptos necesito que marquen. Ambos conceptos necesito que comprendan a qué hace referencia y sobre todo cómo también son llamados. El trastorno mental transitorio, tema de examen, tanto transitorio como el permanente. ¿Cuál es la diferencia? El término transitorio quiere decir momentáneo, pasajero. Y cuando hablamos de un trastorno mental, nos referimos a una profunda alteración de la mente. Y decimos transitorio porque aparece bruscamente. Y así como aparece, desaparece sin dejar secuelas. Reitero, el trastorno mental transitorio, tienen ustedes, entre comillas y en negrita, el concepto. Marquen para estudiar. Profunda alteración de la mente o de los frenos inhibitorios que aparecen bruscamente, de forma súbita e inesperada, anulando momentáneamente la capacidad de autodeterminación del sujeto y desaparece sin dejar secuelas, sin dejar rastro. Fíjense entonces, está entre comillas y en negrita. Slide número 20, slide número 37. Marquen, por favor, estudien. Trastorno mental transitorio. El retardo mental, que también había pedido, que es un tema de examen, consiste en un funcionamiento intelectual por debajo del promedio, que se presenta con otras deficiencias de adaptación y se manifiesta durante el periodo de desarrollo. Esto siempre teniendo en cuenta el coeficiente intelectual, el CI. El retardo mental, aparte de este concepto que tienen ustedes en pantalla ahora, también hay un cuadro donde habla de la clasificación o de los 4 niveles que habla del retardo mental. Esta clasificación que tiene los 4 niveles habla justamente de un retardo mental leve, moderado, grave o profundo. Atiendan, por favor, estos 4 niveles tienen que ir acompañados de la numeración o también, como lo quieren llamar, del coeficiente intelectual que indica justamente. Si hablamos de un retardo mental leve, la escala de valor es del coeficiente intelectual entre 69 y 50. Ahí hablamos que el retardo mental es leve. Decimos que tiene un retardo mental moderado cuando el coeficiente intelectual es entre 49 y 35. Tiene un retardo mental grave cuando la numeración o el CI dice que tiene entre 34 y 20. Ahora, si el retardo mental es profundo, hablamos a inferior a 20. ¿Qué quiere decir? 19, 18,
o menos. Reitero, tienen que coincidir los números. Si en el examen les aparece un cuadro donde está mudado esos números, un ejemplo, dice, por ejemplo, moderado entre 34 y 20, entonces se da la respuesta negativa o falsa, porque moderado tiene que ser 49 a 35. Grave sí, 34 y 20. Tienen que coincidir, atiendan bien, tanto la descripción del nombre con la numeración, ambos tienen que coincidir. Así que por favor, atiendan. Fíjense bien en este cuadro que aparece en el slide 39. Vuelvo a reiterar para que puedan comprender y que no se equivoquen en el examen. Esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de una manera diferente. En el material, fíjense, cuando hablamos de esquizofrenia, nos referimos al concepto de mente dividida. ¿Qué quiere decir? No habla de una bipolaridad, no habla de una doble personalidad, sino que habla que existe una disociación entre las emociones y la cognición. Reitero, les coloqué en negrita y subrayado el concepto de esquizofrenia para que no se confundan, para que no mezclen. Así que por favor, marquen lo que van a estudiar, marquen y atiendan que esquizofrenia es el concepto de mente dividida cuando hablamos de una disociación entre las emociones y la cognición. Ahora, cuando hablemos de psicosis maníaco-depresivo, ahí sí hablamos de un trastorno bipolar. Ahí sí hablamos de una ciclotimia, que es caracterizada justamente por el cambio de estas emociones, las alteraciones pasando de la euforia, o sea, la alegría, a la tristeza. La psicosis maníaco-depresivo también es conocida como trastorno bipolar o ciclotimia. Los trastornos psiconeuróticos, el término justamente de psiconeurótico o la neurosis es designada para aquellas enfermedades que tienen su origen en un problema neurológico. Y es por ello que citamos 6, la clasificación de la neurosis, habíamos citado 6. De estas 6 que citamos, 3 de ellas les pedí que marquen para estudiar, les pedí que comprendan y que coloquen justamente por qué de estas 6, 3 salen en el examen. Y quiero que comprendan y que no se confundan. La primera que pedí que marquen es justamente neurosis de angustia. Marquen entonces esta primera para poder estudiar. Habla justamente de las combinaciones de manifestaciones físicas y mentales no atribuibles a un peligro real. Atiendan, el primero de los 3 que quiero que marque, angustia. Luego, quiero que marquen la fóbica, neurosis fóbica. ¿Qué es la neurosis fóbica? El temor que quedó justamente por algún objeto, por algún elemento o también por alguna actividad. La neurosis fóbica es una alteración en la cual aparece el miedo excesivo. ¿Por qué? Un ejemplo, miedo en hablar en público, porque algún trauma se pudo haber tenido anteriormente y eso se quedó. A partir de ahí, entonces, esa alteración ocurre cuando uno va a hablar en público. O también por algún insecto, por ejemplo, una araña, le causa esa histeria, ese nervio. Segundo que pido que marquen. Y el último, la hipocondriaca. ¿Qué es la neurosis hipocondriaca? Es aquel trastorno en cual uno tiene una excesiva preocupación por su salud.
Una persona, un ejemplo, que se haya enfermado de COVID y que estuvo mal y después de eso quedó con ese trastorno y que le tiene miedo a salir porque afuera están todos los enfermos, afuera están las personas, uy, hay ácaro, no puedo tocar, si se engripa, no, si me agarra, quedó con ese temor, una preocupación excesiva justamente por su propia salud en general. Reitero, esa es la tercera que quiero que marque. También habíamos hablado la semana pasada de lo que son los trastornos de personalidad. Trastorno de personalidad se define como un patrón permanente de un comportamiento que se aparta de las conductas normales, las conductas socioculturales. O sea, un comportamiento diferente a lo que la sociedad espera que uno tenga. A eso nos referimos con trastorno de personalidad. Los trastornos mentales permanentes, a diferencia de los transitorios, son trastornos mentales lo suficientemente graves como para producir la pérdida de la capacidad de la comprensión y determinación respecto a las actuaciones típicas y antijurídicas. Estos trastornos mentales permanentes son irreversibles. Reitero entonces, el trastorno mental permanente son problemas lo suficientemente graves como para producir la pérdida de la capacidad de la comprensión, a diferencia de los transitorios, que eran aquellas alteraciones bruscas que aparecían y desaparecían sin dejar secuelas. Estos sí dejan secuelas. El permanente sí dejan secuelas. Hay algunos artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal y del Código Civil que había pedido que marquen. De hecho, en el material presenté más de 30 artículos. Ahora recorté y vuelvo a reiterar cuáles son los que quiero que marquen para estudiar. No todos. ¿Por qué? Porque esos materiales, esos artículos que estaban en la unidad mismo, están para que ustedes conozcan y entiendan. Pero como ustedes no van a practicar, ustedes no van a ser profesionales de derecho, sino que por el contrario, van a ser médicos, y ustedes para el conocimiento en sí ya tienen el material. Ahora, para poder estudiar, para poder prepararse para este examen, me gustaría que marquen en el Código Penal el artículo 23. Artículo 23, que de hecho también tienen en la unidad número 5. Marquen entonces, este artículo 23 sale en el examen. Artículo 23 que habla del trastorno mental. Les pido entonces, por favor, marquen artículo 23 para estudiar. También marquen el artículo 41. Artículo 41 del Código Penal. 23, 41. Luego vamos a pasar al Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, quiero que marquen el artículo 78. Artículo 78 del Código Procesal Penal, que hace mención a la incapacidad. Reitero, esto van a encontrar en su material en la parte donde dice el título, trastornos mentales en el Código Procesal Penal. Y dice, artículo 78 de dicho cuerpo legal, marquen eso con el 23 y con el 41 del Código Penal. Este es del Procesal Penal. Hasta el momento, 3 artículos que quiero que marquen. Ahora pasamos a artículos del Código Civil paraguayo. El Código Civil, en su artículo 73, necesito que marquen, habla de que las personas con enfermedad mental serán declarados incapaces
y quedarán sujetos a la curatela. ¿Qué quiere decir curatela? Se va a nombrar una persona que va a cuidar de ellos y también administrar sus bienes. ¿Por qué? Porque los enfermos mentales no tienen actitud para cuidarse ellos mismos, no tienen actitud para administrar sus bienes. Entonces, por ende, el artículo 73 del Código Civil paraguayo hace mención a esta incapacidad. Marquen artículo 73 del Código Civil. Aparece también en el examen. Luego, esto solamente citamos, estos artículos no aparecen en el examen, estos artículos no hay necesidad de marcarlos. El 37 habíamos dicho que habla de que son absolutamente incapaces. De hecho, los enfermos mentales, de acuerdo al inciso tercero o C del artículo 37. El artículo 40, en su inciso tercero, en el punto tercero, dice que son representantes necesarios de los incapaces. De hecho, absoluto y relativo, los enfermos mentales sometidos a interdicción. Y el artículo 83 del mismo cuerpo legal habla de qué pasa cuando recobra el juicio, el interdicto, o sea, la persona afectada, se le tiene que someter a un dictamen médico y una vez que demuestre a través del dictamen médico que ha recobrado la lucidez, entonces recuperará la administración de sus bienes y podrá manejarse él mismo. No es necesario marcar este artículo. Luego habla de 3 artículos más del Código Civil, donde habíamos hablado que la persona que tiene problema mental, la persona que tiene un déficit o un desatino en la mente, no puede contraer matrimonio. Y lo dice en el artículo 143 del Código Civil, en el 144, y habla de la anulación del matrimonio en los efectos de los estipulados en el artículo 181. Reitero, ninguno de estos 3 artículos es necesario que marquen para estudiar. Luego hablamos de la demencia. El término de demencia, este sí, es necesario que marquen, coloquen, porque demencia sale en el examen. Reitero entonces, marquen demencia, un término que se utiliza para un deterioro grave de la capacidad mental que interfiere con la vida cotidiana. Entre ellos están la pérdida de la memoria, o también podríamos poner como ejemplo el Alzheimer, un tipo más común de demencia justamente. Marquen entonces para estudiar demencia. Y como último punto de esta unidad 7, para culminar y coronar justamente lo que es el repaso de esta unidad, hablábamos del intervalo de lucidez. ¿Qué se entiende por intervalo de lucidez? Momento en el cual recobra el juicio una persona que tenía un problema mental. El lapso durante el cual quien carece de juicio recobra transitoriamente el uso de la razón. A eso mencionábamos y nos referíamos como lo que es el intervalo de lucidez. Bueno, con esto culmino lo que es el repaso de la unidad 6 y de la unidad 7. Ambas unidades que hemos desarrollado la semana pasada. Quiero saber, ¿hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda sobre estas 2 unidades? Unidad 6 y unidad 7, consulta, duda. Turma E, ninguna. Perfecto. Turma F. Bueno, si no hay ninguna duda, puedo entonces cerrar, dejar de compartir este repaso, pero reitero,
Acuérdense, por favor, de esos puntos que les mencioné